Bienvenidos a su programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana. Hoy pues con un invitado especial. Tenemos a Luis Lemoy, presidente de la Fundación Arqueológica del Caribe, arqueólogo investigador de la Unidad de Estudios Arqueológicos de la Universidad Simón Bolívar, especializado en antropología física y de los primeros pobladores de América. Ha hecho varios hallazgos. Para nosotros es muy importante, Luis, tenerte aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Después que hemos seguido tus huellas, hemos visto tu trabajo, nos encontramos contigo en este programa y en realidad nos sentimos bastante complacidos porque estás aquí, pues. Gracias. Bienvenido. Y Luis, ¿quién es Luis Lemoy? Bueno, mira, en principio yo siempre desde pequeño he sido arqueólogo de alguna manera, ¿no? A mí jugando los muchachos siempre, yo andaba siempre con los bolsillos llenos de piedras y de cosas que encontraba, entonces, lo tenía siempre en mí, ¿no? Pero ya cuando me fui desarrollando, pues mis padres y mucha gente me decía, mira, es que estudiar arqueología realmente eso no es negocio, ¿no? Entonces, bueno, también tenía otros intereses, estudiar ingeniería electrónica, me gustaba mucho la creatividad y me gradué de ingeniero, ¿no? Ingeniero de electrónica. Y eso es lo que hoy como profesión me da, digamos, mi sustento. Pero estudié también arqueología, porque dije, no, esto no se puede quedar así, ¿no? Entonces estudié arqueología en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Eso es un estudio que hice una parte a distancia, todo lo que es los estudios teóricos a distancia y todo lo que es práctico se hace en sitio, ¿no? Entonces hice varias excavaciones, tuve la oportunidad de hacer varias excavaciones en Inglaterra y en otras partes del mundo, lo cual te enriquece un poco la capacidad de excavaciones y de interpretación Pero del... eres caraqueño, o sea, Sí, sí, yo naciste en soy Caracas. venezolano, nacido en Caracas, hijo de padres venezolanos también, pero de ascendencia europea, ¿no? Como muchos de nosotros. Yo tengo ascendencia francesa principalmente. Pero hay por ahí un escrito que los muchachos te decían el bichólogo, ¿verdad? Es correcto. Ese escrito del bichólogo viene precisamente porque yo agarraba cuanto bicho había en la calle. Hacía muchas excursiones, yo fui scout, ¿no? Y entonces, claro, los scouts siempre salimos de excursiones y lo que hacía era, pues, me llamaba la atención lo que había en el suelo, lo que había debajo de las piedras. Entonces, animales, alacranes, piedras, y muchas de esas piedras, de paso, cuando me hice arqueólogo posteriormente, las volví a buscar y eran importantes, y fueron importantes para hacer ciertas excavaciones Hay una futuras. que encontraste a los 15 años, ¿no? Cuéntanos cómo Correcto. fue ese. Sí, encontré una cosa que en ese momento parecía un hueso, pero era como una piedra. Y me pareció interesante, un poco rara y la guardo, ¿no? Por cierto, mi mamá, por otro lado, me botaba las que trataba de deshacerse de eso, pero esta logró preservarse y estando un tiempo ya hace relativamente unos pocos años atrás, me quedé con esa pieza y la volví a recuperar. Y cuando la recuperé ya con conocimiento, pues me di cuenta que era un hueso de un perezoso gigante, Y ¿no? eso nos lo va a contar después, En porque otra, volvió después de muchos años, después de ser, ya estar en su profesión, estar en lo que le gusta, porque así es. no hay más cosa tan importante que hacer lo que uno le gusta, La pasión, la así es, pasión. así Ya es. regresamos con Luis Lomea en Consentido Insular. Estás viendo Consentido Insular. Y continuamos en su programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura No Espartana, por aquí por UNITV. Hoy hablando con Luis Lemoat, un hombre de esos apasionados, porque la pasión viene ya como cuando nacemos, ya tenemos la pasión allí, Algo ¿no? de eso, sí.
el muchachito que encontró aquella piedra rara en aquella cueva. Así ¿Qué es. pasó con la piedra entonces? Sí, esa piedra en un principio, cuando la conseguí, no tenía mucha idea, mucha forma, ¿no? Parecía algo importante, pero en ese momento no lo sabía. Y quedó guardada por lo menos 20 años, ¿no? Ya después yo decidí estudiar arqueología. Me decidí a estudiar arqueología por esa pasión también. Dije, bueno, yo seguía, a pesar de los años, seguía recolectando material y decía, no, mira, esto hay que ponerle algo, hay que hacerlo más serio, ¿no? Entonces decidí estudiar arqueología. Apareció por primera vez una forma de estudiar arqueología a distancia, porque era muy costoso hacerlo. Y yo hice una petición a la universidad porque yo era ingeniero. Yo no tenía ninguna graduación de ciencias sociales Ah, como ya. tal, ¿no? Entonces, bueno, hice alguna ensayo, unas cuestiones de lo que yo había hecho y me dieron el acceso pues a la universidad y empecé a estudiar. Una vez graduado, hablando con un compañero de paleontología, que no es lo mismo que arqueología, hablábamos de huesos, ¿no? Y él me estaba hablando de la cantidad de perezosos gigantes, animales del Pleistoceno que habían aquí en Venezuela, que eran animales ya extintos. Y dije, oye, yo creo que tengo algo para ti. Entonces, se lo muestro y él al verlo dice, esto es un hueso de un perezoso gigante, ¿no? Que tiene más de 20.000 años, me decía él acá, ¿no? Y yo le dije, yo quiero ir a ese sitio otra vez, cuando fui pequeño, para verlo desde el punto de vista arqueológico. ¿Qué Porque, hay, no? porque sí, es una cuestión que siempre hay como confusión Sí, entre lo que es la paleontología, la antropología y la arqueología. O así sea, son es. cosas distintas porque aquí en Venezuela se estudia antropología. Antropología y yo estudié arqueología. Aquí en Venezuela, ¿Cómo es eso? Trata de, eh, para que los que nos están oyendo, sí, nos voy están a tratar de viendo. explicarlo. La antropología es un término más amplio que se estudia aquí en Venezuela y tú puedes ser antropólogo, aquella persona que estudia, por ejemplo, las civilizaciones existentes, las etnias indígenas en el Amazonas, por ejemplo. Pero la arqueología es la que estudia las etnias ya extintas, o sea, los prehispánicos, el pasado. Entonces, aquí en Venezuela se estudia antropología y tú puedes hacer una especialización de arqueología, pero en Europa tú estudias arqueología puramente dicho, ¿no? Y está el paleontólogo, que es los fósiles de seres vivos, no el hombre, o sea, es decir, excluyendo el hombre, todo lo que es dinosaurio, animales, vegetales, fósiles. Entonces, el paleontólogo colabora con el arqueólogo, el antropólogo colabora con el arqueólogo, pero el arqueólogo es como que se integra esas ambas carreras para poder formar una misma un núcleo de información, pues, ¿no? O sea, una investigación, por ejemplo, como ese de la pereza, Sí, se necesita todo. varias personas. Ahí precisamente se une inclusive hasta la historia y la Es geografía. correcto, porque Por hay, eso, perdón, sí, cuando nosotros vemos un trabajo de esto, sí, vemos que no es una sola persona la que la hace, sino desde correcto. el punto de vista científico y cómo lo ve cada una de las especialidades. Hay biólogos, hay varios, dependiendo de la especialidad. Y aquí, en este caso, era un perezoso gigante que había sido comido y atacado por unos hombres que se habían comido al perezoso. Entonces, el paleontólogo ofrecía la información del animal, ¿no? Las características, el tamaño, qué comía el animal. Y yo me encargaba de cómo fue cazado, por qué lo cazaron, de dónde venían estas personas. Entonces se hizo un equipo y se hizo una publicación muy interesante que, a propósito, es de un sitio cercano a Caracas, ¿no? O sea, a veces las cosas arqueológicas y paleontológicas están al pie de nuestro vecindario, ¿no? Cercanas, ¿no? ¿Y qué consiguieron? Toda la estructura base. No, encontramos todo el perezoso gigante, lo pudimos excavar completo y los fogones y las herramientas líticas con las cuales fue atacado y comido el animal, que es una de hace 20.000 años, es el ¿Dónde más antiguo. específicamente? En el Latillo, en el estado Miranda, en Caracas. Una cueva ahí. Una cueva en la cual se exploró y se publicó científicamente. Sí, porque eso es lo importante, o sea, de aquella piedrita que tú conseguiste. De esa piedrita que no significaba nada, se convirtió en un proyecto arqueológico, ¿no? Así es. Porque ahí yo también digo que las cosas de Dios son como perfectas, ¿no? O Así sea, lo es. dice, y ahí hay como, bueno, este muchachito que vino con esta misión Sí. de ayudar, porque, o sea, Y de identificar esto, porque esto es algo que en esa cueva particularmente ha entrado muchísima gente y nadie se ha dado cuenta de eso. Entonces, como que
es una forma de identificar lo que no, lo que no está, lo que no está visible, lo que no está tan directo, palpable para el común de las personas, ¿no? ¿Y Entonces, cuántas cosas no habrán allí? sí, ¿Cuántas debajo de esta tierra que pisamos? ¿Cuánto sí. no hay? Porque eso es nuestro pasado. Hoy, hablando acá en Consentido Insular con Luis Lemoine. Seguimos. Estás viendo Consentido Insular. Y continuamos con su programa Consentido Insular por aquí por UniTV. Consentido Insular, ventana de la cultura neoespartana. Hoy conversando con Luis Lemoine, arqueólogo, hombre consustanciado con lo que está debajo del suelo, a veces en cuestiones fortuitas. Y Luis, tus investigaciones, o sea, tus investigaciones, tu trabajo en el instituto. Fíjate, nosotros, bueno, yo digo nosotros porque en algún momento nos vimos en la necesidad de conformar una entidad legal, pues, ¿no? En este caso es la Fundación Arqueológica del Caribe. Esa fundación se encarga precisamente de todos esos trabajos arqueológicos que empezamos a desarrollar. Tenían que tener un sitio, o sea, donde guardar las piezas, donde hacerle los exámenes que se le hacen a cada una de esas piezas para poder determinar todo esto que estamos hablando. Entonces se creó la fundación con un grupo de personas. Algunos no tienen nada que ver con arqueología, otros sí. Entonces hay abogados, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? O sea, en esto, disculpa que te interrumpa aquí en este, Sí, porque es sí. importante, ¿no? Porque ahora tuvimos un espacio aquí en la isla y decíamos, hay que ver hacia el Caribe. Sí. O sea, hay que ver hacia el Caribe porque es el Caribe, Ujú. somos de ese Caribe, formamos parte, ¿no? Así es. Entonces tú estás en Caracas. Sí. ¿Y por qué le colocas en este momento, cuántos años tiene eso ya? Tiene desde el 2000, desde 2006, o sea, Bueno, saca casi 20 ¿por qué en años. aquel momento una visión hacia el Caribe y no más bien hacia tierra firme Sí, dentro? Bueno, sí, lo que pasa es que esta fundación tenía varios proyectos simultáneos, ¿no? O sea, se hacen varios proyectos, hay proyectos históricos, hay un proyecto que tiene que ver con, por ejemplo, los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Hay proyectos que tienen que ver con estos hallazgos de otro tipo en otras áreas, ¿no? Pero hasta ese momento habían sido hallazgos bastante tímidos, bastante, digamos, no tan importantes, porque tú vas en la arqueología, no hay una forma de tú saber qué va a ser importante, vas excavando y vas haciendo proyectos. Entonces, en algún momento se trabajó, fue La Mujer de Margarita, que empezó en el 2008, y fíjate que La Mujer de Margarita se está trabajando desde el 2008 hasta bueno, va ahora. más tarde. Claro. Entonces, ese proyecto de La Mujer de Margarita fue un proyecto fortuito que nos trajo al Caribe, ¿no? Es decir, nosotros estábamos mirando más tierra firme y más otros proyectos, incluso algunos proyectos de tipo histórico, y cuando lo que llaman arqueología histórica, y cuando nos tropezamos con La Mujer de Margarita, que vamos a hablar ahora, entonces empezamos a enfocarnos en el Caribe, ¿no? Y bueno, La Mujer de Margarita nos ha traído, nos ha arrastrado hasta hacer una cantidad de proyectos muy interesantes que tienen que ver con esta investigación de cómo fue el poblamiento del Caribe. Y donde Margarita como isla forma una de las enclaves más importantes para la fundación y conformación del Caribe prehispánico y el Caribe como hoy en día lo vemos, ¿no? Y eso es algo que poca gente conoce, ¿no? Eh, Y otras investigaciones allí que... Sí, inicialmente la Fundación Arqueológica del Caribe se ha encargado tiene 3 o 4 proyectos ya hechos. Está el proyecto que hablamos ahora del hueso de Latillo, que sigue todavía, o sea, está en paralelo con sigue trabajándose en cuanto a excavaciones de lo que llaman el paleo indio, el paleolítico nuestro, en el cual se están haciendo excavaciones en cuevas para extraer, digamos, y extraer información del paleoindio, que es muy antiguo, ¿no? De hace 20.000 años, que son las fechas más antiguas que se han reportado hasta ahora en ese tipo de excavaciones, ¿no? La otra que se ha explorado es la de Cruikshank,
en Taima Taima, en Falcón, de 13.000 a 15.000 años. Esta es una que ya está empezando a visualizar que las fechas pueden extenderse hasta 20.000 años en esos rangos que todavía pueden llegar a ser los primeros pobladores de Venezuela. Entonces, es otra rama de investigación y hemos hecho otra rama de investigación en el área de arqueología histórica. Aquí se hizo también unas excavaciones en Margarita para hablar sobre el tema de las pesquerías, las rancherías de perlas. Entonces eso es histórico, ¿no? Y también eso contribuimos con Fidel Rodríguez. Y se han hecho también otros proyectos en el área histórica ya de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? En la parte de los submarinos que existieron pues en Venezuela, hay unas investigaciones que todavía están, no se han publicado, están en ese efervecer de los proyectos que estamos Aquí tenemos haciendo. una foto de un Zeppelin de aquí en Por la Mar, de la Segunda Guerra Es de la, Mundial. eran los cepelines que se usaban para rastrear los submarinos, entre otras cosas, E ¿no? inclusive las minas. O sea, aquí se consideraron varias minas que, pues, bueno, hay una historia de los pescadores con las minas. Enorme, Sí, sí. creo Bueno, que un trabajo excelente el que ustedes desarrollan a través de la fundación y que para nosotros constituye un orgullo porque lo que estamos en área ese histórica. acontecer, en Sí. esa, cada vez que nos encontramos con algo nuevo, es como un juguete. Claro, claro, porque ya no te limita a los libros, porque la historia te limita a los libros que alguien escribió. En cambio, la arqueología sigue todavía hurgando en abrir la tierra que te dé nueva lectura a otras cosas, entonces te abre la perspectiva, ¿no? Ahí también se hizo un trabajo histórico muy importante en las haciendas de La Guairita en el Hatillo, en la cual esas haciendas nos dimos cuenta de una cantidad de información que no se tenía porque eran haciendas rurales, no eran las grandes A la gran. haciendas, ¿no? Entonces tenemos información. Entonces todos esos trabajos es lo que la fundación está trabajando, básicamente. Agradecemos pues la visita de nuestro amigo Luis Lemois y ya continuamos con su programa Consentido Insular. Estás viendo Consentido Insular. Y continuamos en su programa Consentido Insular por aquí por UniTV. Consentido Insular, pancarta de la cultura neoespartana. Hoy compartiendo con mi amigo Luis Lemois en una de esas entrevistas, o mejor, una de esas conversas buenas que uno se queda con las ganas de seguir. Luis, tu relación con la isla de Margarita, o sea, que venías, desde cuándo visitas a Margarita, y luego Sí. vas a hablar de la Margarita, De ¿no? la mujer de Margarita, sí. Bueno, te comento que de mi familia, y después yo me caso con mi esposa, que también tenía su familia que eran amantes de Margarita. Entonces fue como una continuidad, ¿no? Nosotros antes de casarnos y después de casarnos, veníamos a Margarita a pasar vacaciones, agosto, diciembre, a veces agosto y diciembre, ¿no? Entonces veníamos mucho para acá. Y entonces hubo un momento en que yo soy muy inquieto, ¿no? Entonces, como del bichólogo para acá no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando mi familia venía y veníamos con la familia de mi esposa a la playa, a la cerveza, la cosa, yo al rato me paraba y me iba a caminar por ahí, porque, o sea, no me iba a quedar en la playa sin hacer nada. Entonces, caminando, subiendo, bajando, subía montaña, bajaba Buscando la montaña, piedrita, buscando agarrando, la piedrita, guardando. metiendo en el bolsillo. Efectivamente me empecé a dar cuenta de que habían algo extraño en Margarita, ¿no? Habían algunas rocas, algunas que ahora llamaríamos líticas, o sea, herramientas que no eran rocas, sino eran herramientas de piedra Sí. que parecían hechas por el hombre, ¿no? Entonces yo, oye, esto está raro, no puede haber, o sea, no tiene sentido esto acá, ¿no? Entonces, en esa época estaba yo terminando de estudiar arqueología y dije, bueno, déjame pedir un permiso en Patrimonio Cultural para empezar a hacer prospecciones. Y empezaron a hacer las prospecciones aproximadamente en 2007, ¿Qué es 2008. una profesión, Luis? Una prospección es caminar, ¿no? Pero caminar donde en el cual tú vas con un foco
en algo que te llama la atención. Por ejemplo, estas piedras tienen un filo. Entonces tú empiezas a recolectar de esas piedras, ¿no? O empiezas a recolectar trozos de vasija de barro que no parecen modernas, o sea, parecen trozos de teja, pero no lo son. Entonces empiezas a recolectarla para hacer un análisis posterior, ¿no? Para llevarla a tu casa y bueno, me llevaba cajitas de estas con 4 o 5 piedras de esas y anotaciones de los sitios, ¿no? Perfecto. Y vas caminando y vas caminando y vas viendo y haces como un mapa de densidad, o sea, dónde hay más y dónde hay menos. Entonces tú haces un mapa de Margarita, me di cuenta que había una gran cantidad de densidad en ciertas áreas y empezamos a estudiarla, ¿no? Y a uno de esos sitios me pareció que era el más importante, de hecho le pusimos el sitio número 1, NE01 se llamaba, porque es el Nueva Esparta 01. ¿En qué parte? En la zona de Antolín del Campo, en el cual nosotros decidimos que ahí había que empezar a hacer excavaciones arqueológicas. Y en una de esas excursiones, ¿cuál es mi sorpresa? Que yendo al sitio NE01, empiezan los tractores a hacer una carretera, ¿no? Y estando yo ahí, ¿no? La casualidad de la casualidad es que estando yo ahí, el tractor empezando a escapar la tierra y a destruir pues el sitio arqueológico, ¿no? Entonces, yo a mi sorpresa trato de detener la obra, no puedo, porque no tengo esto es una obra estatal. Se llamó a Patrimonio Cultural para que trajera una orden de detención de la obra, tampoco pueden detener la obra, y entonces pasamos a hacer lo que llaman una arqueología de rescate, ¿no? Que es que se pide permiso por unos días para rescatar, excavar de manera más o menos controlada, pero excavar para tratar de rescatar el material que se pueda para llevar luego al laboratorio a instalar. Y eso fue la forma como inicialmente empezamos a hacer la excavación del sitio y, oh sorpresa, ¿no? Empezamos a hacer excavaciones, algo planificada, pero hicimos 3 pozos de prueba, que son pozos de 1 metro por 1 metro, y en cada pozo de prueba conseguimos una osamenta, ¿no? O sea que la mujer de Margarita no fue la única osamenta que sacamos de ese sitio, sino que se extrajeron alrededor de 3 osamentas, pues se hicieron 3 pozos de prueba. Y en esos pozos de prueba, pues, al tener las primeras osamentas, empezamos a sorprendernos de lo que pudiera haber ahí, ¿no? Lastimosamente, como ya saben, el tractor al final, el día lunes, pasó la pala y acabó con todo lo que había, por lo menos visible. Y nosotros hicimos alguna excavación de rescate en cuanto a todo lo que había dejado el tractor atrás, pues que pudimos medio rescatar y se rescató. Y el cuento corto es que Margarita, la mujer de Margarita, fue un rescate realmente más que una excavación arqueológica planificada. Con lo cual, pues fue una cosa muy rápida, pero aún así hicimos lo que llamaban un rescate en bloque, sacamos todo el bloque en vez de llevarnos nada más el esqueleto, ¿no? Como se hace en las excavaciones, sino que se sacó todo el bloque y eso fue muy productivo porque las excavaciones luego se hicieron en el laboratorio con cuidado y ese cuidado hizo que pudiéramos determinar una cantidad de información que no hubiera sido posible hacerla en campo. ¿Cómo hicieron para llevarse todo el bloque? Bueno, se segmenta en partes, hay partes tórax y se pone en contenedores de plástico y se monta un carro y nos lo llevamos, que afortunadamente no lo vieron, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió eso de la mujer de Margarita? No, bueno, porque la mujer, como es casi siempre en las excavaciones, cuando se consigue una osamenta importante, se le pone un nombre, Lucy o el otro. Entonces, Margarita, la llamamos Margarita por ser Margarita, la más antigua que hay, es la osamenta más antigua de Venezuela. Entonces, tenemos que ponerle un nombre, ¿no? O sea, le pusimos Margarita y más simpático le pusimos la mujer de Margarita. ¿Quiénes estaban contigo ahí? ¿Quiénes te ayudaron en esa Parece parte? mentira que en ese momento, como no era una excavación organizada, estaban básicamente yo trabajando con mis sobrinos y mis sobrinos fueron en gran parte de los que me ayudaron y posteriormente vino André Anzac y Magdalena que me ayudaron posteriormente en la excavación en laboratorio ya, ¿no? Pero en campo tuvimos que hacerlo nosotros mismos, los que estábamos ahí en ese momento, ¿no? Bueno, conocen una parte de la historia de la mujer de Margarita. Margarita, la osamenta que se consiguió allí y que ustedes van a tener aquí también imágenes en este programa. Ya continuamos con Luis Lemoine en Consentido Insular.
Estás viendo con sentido insular. Y continuamos con su programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy conversando con Luis Lemay, ya llegamos a esa fascinante historia de la Margarita, o sea, porque muy pocos saben que tenemos esta osamenta de tantos años que ya Luis, después que se lo llevan a Caracas, lo tienen en el laboratorio y aquí, ¿qué ha pasado con Margarita? Porque después al final tenemos también otras cosas muy importantes. Pero, ¿y qué está en Caracas? ¿En Así qué es. parte de Caracas la tienen? Sí. O sea, ¿qué en el laboratorio? ¿Qué pasó con Margarita? Sí, Margarita está, yo normalmente trato de no revelar el sitio exacto por un tema de seguridad, pero Margarita está en un laboratorio de la Fundación Arqueológica del Caribe, un laboratorio que tiene las condiciones para poder trabajarla y las condiciones para poder hacerle tanto mantenerla en las condiciones ideales de temperatura y humedad, como en las condiciones para poder hacerle los exámenes, ¿no? A Margarita se le han hecho una batería por lo importante que ha venido siendo, porque Margarita ha sido una caja de sorpresas, ¿Qué ha ¿no? arrojado esa? Exacto. Entonces, Margarita en principio era una osamenta, ¿no? Pero entonces una de las primeras cosas que vimos de Margarita es que Margarita tenía el cráneo, no era muy redondo, sino era un cráneo angosto y alto. Era lo que llama un cráneo dolicocráneo. Y eso es normalmente extraño porque la mayoría de los indígenas hoy en día en el Amazonas son de cara redonda. Entonces dijimos, oye, aquí hay algo diferente, ¿no? La otra cosa era la altura. Margarita estaba alrededor de 1,70 m. Una mujer de 1,70 m en esa época era muy alta, no más que se esperaba que fuese más de 1,50 m, ¿no? Entonces ya empezaron las sorpresas, ¿no? El otro punto que empezamos a ver, más allá de la antigüedad, ¿no? que tenía, es que tenía algunas características particulares que son muy típicas de las culturas que vinieron de Estrecho de Bering. Entonces decimos, ¿cómo es posible que alguien de Estrecho de Bering o de características de Estrecho de Bering haya llegado a Margarita o exista en Margarita, ¿no? Entonces, eso nos empezó a llamar la atención. Además, otras grandes características, por ejemplo, Margarita tenía una herida en la cabeza, ¿no? Y digo, oye, esta Ahí herida, te tocó a ti sí, la sí, parte la arqueológica. parte arqueológica, claro, claro. Y no, y todo el examen de la osamenta es arqueología física que llaman, ¿no? Determinar la altura, el sexo, todas esas cosas son es antropología física como tal. Entonces, estamos revisando eso y cuando empezamos a revisar la herida arrojó un trocito de piedra que estaba clavado en la cabeza. Entonces empezamos a identificar cómo era posible que ese trocito de piedra haya llegado ahí. Y claro, empezamos a ver que su causa de muerte fue esa, ¿no? Le dieron con un hacha en la cabeza y murió, ¿no? Entonces, después de varios estudios, llegamos a la conclusión de que esa hacha o esa muerte fue causada por conflictos tribales que tenían entre ellos, ¿no? Entre unas ciertas tribus que venían probablemente fuera de otras islas o fuera de tierra firme. Habían conflictos en esa época, hace 4.000 años, lo cual es la vida no era fácil para Margarita en esa época, ¿no? Imagínense toda esta información en una sola osamenta. Es la primera vez que se consigue, para que tengan idea, una osamenta de ese tipo con una herida con un lítico clavado en la cabeza. No ¿De existe. cuántos años estamos hablando? 4.000 años, estamos hablando 4.000 años, si te pones a ver es duplicar la edad de Cristo, ¿no? O sea, Cristo tiene 2.000 años, es 2.000 años más, ¿no? Entonces, 4.000 años es equivalente a los egipcios, ¿no? En Egipto, ¿no? A nivel de las culturas, o sea, tenemos una idea de que es bastante tiempo, ¿no? Y Margarita además arrojó otras características, por ejemplo, otro de los esqueletos estaba enterrado en una concha de tortuga. Entonces tú ves cosas como esas eran características de enterramiento también, ¿no? Margarita también tenía unas tinturas rojas encima de su cuerpo, unas tinturas llamadas ocre rojo, que fue lo que nos ayudó también a identificar otras osamentas, que era un parte del ritual que se le colocaba, sí. lo cual existía rituales en esa época tan temprana, pensábamos nosotros, arqueólogos, que bueno, alguien se moría y lo tiraban ahí. No, no.
lo enterraban y lo cuidaban, ¿no? Porque Margarita con el golpe en la cabeza no murió instantáneamente, duró como una semana o más en morir. Entonces alguien la tuvo que cuidar y alimentar hasta que ella terminó muriendo, ¿no? Y la enterraron. Entonces, y hay una cantidad de ofrendas y cosas. Entonces nos dio una cantidad de información enorme y hoy en día se sigue estudiando Margarita, por eso no se ha expuesto en ningún museo, es una pregunta que me hacen, porque está todavía haciendo los exámenes de ADN, exámenes de lo que llaman análisis isotópicos, que son análisis para saber de qué comían, de qué se alimentaban y otras características, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, Margarita ha sido una fuente de información increíble en una osamenta única, ¿no? Entonces, hoy en día sigue estudiándose y pensamos que ya dentro de un año, quizás dos, ya se hayan pasado todas las baterías de ADN y de estudio, que ha sido bastante largo y complejo y costoso también, ¿no? Y a medida que se vayan sacando esos resultados, ya Margarita se le ha sacado el jugo, digamos, de toda la información que puede tener de esa época para entonces exponerla, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en estos conversatorios, ¿no? Sí, porque en estos días Fidel Rodríguez y Luis Leonard participaron en un seminario de historia, arqueología, antropología aquí en el estado de Esparta. Eh, es, es importante y se hace así, ustedes están conscientes de eso, de que Margarita es de Margarita, es Así de la es, isla de Margarita, correcto. y vamos a hacer todo lo posible porque estos son hallazgos importantes que Patrimonio, es del patrimonio patrimonio cultural de Margarita. y desde la fundación, Sí. esperamos que en un momento determinado tengamos el lugar, el sitio apropiado para que Margarita esté expuesta aquí, en donde nació, donde vivió, Y por lo donde menos. puedan verlo los margariteños, apreciarlo también todos los venezolanos, ¿no? Al final, porque es un patrimonio importante de Margarita y de Venezuela, o sea, y del mundo ni siquiera, ¿no? Porque ni siquiera es de uno en particular, sino es un patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Bueno, Luis, te agradezco en nombre de la margariteñidad, como digo yo, todo este trabajo. Y desde que hemos estado hablando ese punto importante, cuando tú dices, la Margarita es de Margarita, ¿no? Así Y es. entonces vamos a hacer todo lo posible, repito, para que esté aquí. En algún momento en lo que lleguemos a ese acuerdo de se consiga el sitio, esté bien, se pueda entregar a Margarita una vez, y además va a concurrir con que ya hemos terminado los estudios, por lo tanto es perfecto, pues ya la fundación ha hecho los estudios y entrega el material a los margariteños, que al final es lo que importa. Bueno, Luis, muchas gracias. Hemos Gracias disfrutado por la de invitación. este programa. Se han nutrido ustedes de lo importante de la arqueología y de cuando sentimos que la Margarita es nuestra y está aquí. Ujú. Muchas gracias y les quedan invitados para un próximo programa de Consentido Insular por aquí por UniTV. Nos vemos.